Soy Mario Edgardo Roche, moderador de este programa, y hoy conversaré con el historiador y profesor de la Universidad Interamericana Recinto Metro y secretario de la Academia Puertorriqueña de la Historia, el doctor Rafael Cabrera Collazo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Saludos, todo bien, Mario, y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo no? Tengo entendido que la producción historiográfica que usted ha desarrollado Sí, ha tenido una evolución muy interesante porque partió de investigaciones relacionadas con el espacio agrario, temas del campesinado, la agricultura, para luego entrar en lo que tiene que ver con lo urbano, lo caribeño y sí. lo global. Eh, ¿Cómo se dio esa mutación? ¿Cómo se dio esa evolución? Bueno, vamos a hacer primero una aclaración. Yo fui de las personas que creció con el asunto de la imagen como parte de la vida. Desde niño, las lecturas que uno hacía de Reader's Digest, de National Geographic, el periódico El Mundo, por ejemplo, pues me estuvieron acompañando siempre. Lo que pasa es que cuando tú llegas a la universidad, te enfrentas entonces con todo este mar de lo que fue la nueva historia, o lo de qué es la nueva historia. Entonces, en ese momento dado, desde las clases que tú tomabas, los profesores con los que pues tú tenías tus clases, etcétera, y las actividades relacionadas, pues invocaban muchísimo la nueva historia. Entonces, en ese momento, pues trabajo un estudio que tenía que ver con economías regionales de subsistencia, economía de subsistencia, ganadería, frutos menores, y tenía como protagonistas principales a comerciantes extranjeros, sobre todo peninsulares. Pero había un detalle, en ese momento dado yo los pongo a conversar con la transición del 98. Y ahí, además de las fuentes tradicionales para trabajar el asunto socioeconómico, también pues tengo acceso o retomo esas fuentes visuales que tenían que ver mucho con la prensa. La gráfica, la guerra gráfica del 98, que fue clave, sobre todo enmarcada en el tema de la caricatura, entre España, Estados Unidos, pero también Cuba, Puerto Rico, México, Venezuela, Colombia y hasta Argentina. Y eso fue como una forma nueva de visitar las imágenes. Ah, y otro detalle, la parte de la fotografía, que fue importantísima para hacer la radiografía de las nuevas posesiones de Estados Unidos, pues en el área sobre todo del Caribe. Entonces, ya ahí la imagen, ya empecé a verla, ya no como el niño que veía estos Reader's Digest, sino ya al calor de nuevas lecturas que había en ese momento dado, desde Mitchell, Roger Chartier, Elkins, Belting, por ejemplo, también. Y luego cuando aparece ese concepto tan canónico, ¿verdad?, de la alfabetización visual con Milsov, pues ya eran lecturas nuevas que se estaban aproximando y que me permitían hacer esto. Entonces, cuando entro al doctorado, pues en esas negociaciones que se hace con los profesores, pues algunos de ellos me permiten poder hacer mis trabajos de investigación de esas clases enfocado todo desde la imagen. Y ahí entonces que me inserto directamente en trabajos que tenían que ver con el grabado, con la caricatura, con el cine y eventualmente ir como haciendo mi desplazamiento hasta cosas que tienen que ver con el videoclip musical y ya temas más de naturaleza urbana. Y ese tránsito se va a dar en ese momento entre fines de los 80 y ya principios de los 90. Y ya es que entonces ya capitalizo mis esfuerzos a trabajar el tema de la imagen. Para que nos entiendan quienes no son conocedores de la disciplina de la historia, ¿a qué se refiere con el concepto de nueva historia? Bien, la nueva historia fue un concepto que básicamente predomina en los años 80, ya desde los 70 viene irrumpiendo, pero en los años 80, donde se manejaba mucho la parte socioeconómica, tomando en cuenta estos grandes ejes como vienen a ser los mercados internacionales, sistemas de financiamiento, la mano de obra. En el caso de Puerto Rico, pues se dio una gran producción historiográfica ligada al tema decimonónico, pero ¿en qué cosa? En el azúcar y el café. Y tenemos trabajos maravillosos que se dieron en cuanto a esto, que marcaron mucho a toda una generación, incluyéndome, como parte de que estaba insertado en esa generación. Pero ya en ese momento dado también ya comenzaba un coqueteo con otras áreas, ya unos enfoques más de historia cultural, donde también se manejaba el análisis de discurso, por ejemplo, y que se utilizaban otros medios que iban más allá de las fuentes asociadas a a la nueva historia, la parte socioeconómica, pero ya entonces eran otras fuentes, como podía ser la prensa, que fue un elemento sumamente fuerte. Y así que eso es lo que viene a darse en ese tránsito, pero la nueva historia es ese momento clave que se va a definir en los 70, los 80, y todavía en los 90, lo vamos a ver, pero que ahí que muchos crecimos dentro de ese momento dado. El trabajo que hizo sobre la caricatura de Carmelo Filardi, Sí, caricaturista
portada del periódico El Mundo, que usted describe como un ejercicio de resistencia, Sí. ¿verdad? En ese contexto de la Guerra Fría. Quisiera que nos hablara sobre esto. El trabajo de Filardi se convierte en lo que fue mi ejercicio de disertación doctoral. En Puerto Rico había trabajo hecho de historia de la caricatura, pero era más que nada como la recopilación de caricaturas. Incluso Filardi hizo una, como de sus caricaturas que él decía que eran las más emblemáticas de su trabajo. Pero el hecho de analizar la caricatura y sobre todo tomarla en cuenta para relatar la historia era lo que realmente resultaba novedoso en aquel momento. Y ahí pues incluía pues también involucrarme con teóricos ligados a la semiótica visual, la teoría de la recepción, también análisis de discurso. Todo eso estaba ahí. Y desde las cosas simpáticas que a veces uno dice que uno veía en aquel momento, me acuerdo bien que había gente que cuestionaba el hecho de relatar la historia por medio de muñequitos. O sea, porque así que se veía la caricatura. Ya con el tiempo ya se le asigna un rango académico de estudio serio a la caricatura, pero en aquel momento se veía como adorno, complemento, al igual que otras imágenes, como la fotografía también. Entonces, en Puerto Rico vamos a ver que una de las cosas que se ha trabajado mucho desde la óptica de la política, historia política, incluso la historia económica, pues ha sido la era muñozista. Entonces, ¿dónde transita Filardi? ¿En qué periodo transita Filardi? Pues transita en esa era muñozista. Claro, hay un antes y un después de todo esto, pero ese momento álgido de la era muñozista es que Filardi va a estar. Entonces aquí en Puerto Rico vamos a ver que hay muchísima resistencia, especialmente una resistencia por parte de los sectores independentistas del país, estos sectores nacionalistas, comunistas, etcétera. Pero esto es una resistencia que está marcada por el aparato cultural, porque entonces Filardi va a presentar una resistencia pasiva y cultural a través del principal periódico de época, que era el periódico El Mundo, que es más que sabido que es el periódico, el gran decano de los periódicos en Puerto Rico, y que en un momento dado fija y establece la agenda de mucha gente en Puerto Rico. Entonces era ver a este periódico de corte anexionista, que ahí está un punto que es relevante, junto a un caricaturista también de corte anexionista, pues desarrollando toda una crítica y resistiendo, ¿sabes? Enfrentándose desde una óptica cultural a todo el aparato de dominio que tenía el muñozismo en ese momento dado. Hay una cosa que a mí me parece muy interesante de lo que por lo menos Filardi maneja. Filardi se va a dejar utiliza mucho estrategias de argumentación para poder enfrentar o resistir o manifestarse en contra del muñozismo. Y entonces vamos a ver esos juegos que hay entre cielos y tierra, esto que es un poco una secularización de elementos cristianos. Y vamos a ver que las caricaturas, que yo vi miles de caricaturas en el proceso de investigación, entre esas uno se da cuenta que cada vez y toda vez que Muñoz se agenciaba iniciativas de Estados Unidos, vamos a ver que entonces esas nubes aparecen negras, como opacando la iniciativa de Muñoz. Cuando las iniciativas vienen directamente de Estados Unidos, o que Muñoz admite que Estados Unidos las provee, pues esas nubes se vuelven claras y se abren. Y vemos mucho ese elemento y es de ese juego de la tierra con las nubes. Entonces parte de esa resistencia que él va a estar desarrollando en contra del muñozismo. Y claro, yo toco el tema del muñozismo como parte de ese ejercicio del análisis de Filardi, pero Filardi tiene un inventario enorme, amplio de caricaturas que no solamente tocan el tema político, también tocan temas sociales, culturales. Uno va viendo quién era Filardi. Filardi habla a través de él, habla también a través del periódico, habla a través de Puerto Rico. Y, por ejemplo, tanta era la fuerza que tenía Filardi, que es de las partes que a veces quedan un poquito como solapadas. En el año 59, Eisenhower, el presidente, estableció un comité donde seleccionaron caricaturistas reconocidos de distintos puntos del mundo libre, como leía el asunto, la noticia, y Filardi fue uno de los que fue seleccionado para eso. Y entonces era crear un tipo de trabajo, que si me falla la memoria, era de right tours, las excursiones correctas, donde era para enseñar al público turístico estadounidense cuando llegaran a determinados lugares por medio de caricaturas cómo eran esos lugares. Y ahí entonces Filardi entra en otro ejercicio que es el ejercicio cultural cotidiano, de presentarnos a nosotros. Así que vamos a ver que es un elemento poderosísimo.
Él como caricaturista, su resistencia en contra del muñozismo, pero también en diálogo con otras circunstancias que se estaban dando. En la prensa contemporánea, al menos en Puerto Rico, ya no se ven tantos trabajos de caricaturistas y me pregunto escuchándole si acaso debemos echar de menos, ¿verdad? Ese ejercicio del artista gráfico, del ilustrador, del caricaturista, haciendo un comentario político y social de la realidad, complemento, ¿verdad? Sí, Del sí. texto informativo. ¿Usted cree que debemos verlo de esa manera? Bueno, podríamos verlo así, pero también hay que ver que la caricatura tiene muchas connotaciones y significaciones. Por ejemplo, a veces pensamos solamente en la caricatura política. Filardi no era solamente un caricaturista político, había de todo. Pero vamos a ver que la caricatura como género se ha diversificado. Está el meme. El meme me parece que es una expresión adicional que se está dando con otros recursos. Hay una caricatura digital que también se está moviendo, que sí, yo creo que se da. Lo que pasa es que no es el espacio tradicional al que estamos acostumbrados, por ejemplo, de una caricatura insertada en un periódico. Que de hecho, vale la pena aclarar también que los caricaturistas nos han acompañado por siglos, por el caso de europeos. Lo que sucede es que en el caso de nosotros tenemos la situación, ¿verdad?, que la caricatura cobra mucha más fuerza cuando se catapulta por medio de los periódicos, porque cuando estaba aislada, pues pasaba un poquito más difuminada. Y un caso por excelencia es la Francia pre-revolucionaria, que había hojas sueltas de caricatura, que eran una crítica contra la reina, contra María Antonieta, que de hecho tenían el peculiar nombre de los folletos uterinos. Ese era el nombre. Pero ¿qué pasaba? En ese momento no tenían quizás tanto el impacto porque faltaba el medio, que es el siglo XIX, que va a exponer mucho más a la caricatura por medio de la prensa. Y ya hoy día, pues tenemos que hay otros medios, por ejemplo, la virtualidad ha abierto el espacio para otras formas de caricatura, ¿verdad? Que no es la caricatura tradicional que hacía Filardi en su momento, y otros que había pululando en esa época también. Bueno, pues vamos a pasar entonces de los folletos uterinos de aquella época Sí. a el siglo XX, a la década de los 80, la explosión de los videos musicales, el desarrollo de MTV en el 1981 y el video como objeto de estudio, de investigación histórica, tanto y en cuanto es un vehículo comunicativo que produce imaginarios, que nos permite entender la realidad social, ¿verdad? La cosmovisión de un momento dado. Tengo entendido que usted ha desarrollado trabajos que tienen que ver con esos videos de Madonna, de Lady Gaga, cómo se manejaba, por ejemplo, lo que tiene que ver con el ámbito de lo religioso. ¿Podría comentarme al respecto? Bueno, como bien tú explicas, los videos se convierten en condensadores de imaginarios sociales también. Esto representan y cargan con visiones de lo que son las tribus urbanas que se daban en ese momento dado. Y hay un punto que a mí siempre por ejemplo, cuando me inserté a trabajar lo de los videos, también yo me arriesgaba muchísimo porque primero que el video musical, hay gente que lo cataloga como el concepto, un video, ¿sabe?, como arte kitsch, basura, como tal. Y eso se daba mucho. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que el video también hay que verlo en función de los usos que se le da. En los años 80 era para mercadear, hacer marketing de las canciones, y ya las canciones no se escuchaban, se veían. Entonces, el video viene a hacer eso, pero por ende también apelaba a unos públicos y buscaba representar esos públicos de una u otra manera. En el caso, de hecho, cuando comencé a navegar ya de lleno en los videoclips musicales, pues de las primeras personas que trabajé estos artistas fue a Madonna y después evidentemente fue incorporando a otros como Lady Gaga. En el caso de ellos, también de ellas dos específicamente estaba el asunto del espectáculo, porque también el video musical es espectacularizar las situaciones. Entonces, claro, ahí hay un sinónimo y la gente lo ve como sinónimo de entretenimiento, pero también hay otro detalle. El video nos seduce, pero también nos lleva a especular con las memorias, porque los videos van cargando muchas memorias. Y en el caso de tanto de Madonna y Lady Gaga, ellas han utilizado el elemento del cristianismo, que han utilizado. Y hay, de hecho, cuando uno ve las estructuras de los videos, de muchos cantantes, artistas, hay dos temas que se mueven mucho, que son las religiosidades y las sexualidades. Se ve mucho en los videos, sobre todo en los 80. La revolución sexual que ya se venía manifestando de los 60 se manifiesta mucho también en los 80. Pero entonces vamos a ver esos dos ejes que se mueven mucho. Y ahí Madonna y Lady Gaga pues utilizan el cristianismo
tanto para entretener, ¿verdad? Pero también para generar y especular sobre las memorias. Y ahí ellas dos, que es lo que yo veo, se amparan en dos elementos claves: la secularización. En el caso de la secularización, uno puede ver varias bifurcaciones. Está la secularización de esa persona religiosa que está encerrada en un sitio y que sale al mundo a expandir o a dar la palabra de Dios, punto, de Cristo. El otro punto viene a ser aquel que niega todo, pero está el que dialoga y establece ciertas autonomías con respecto a los símbolos cristianos, que es un poco lo que hacen los videoclips musicales que ellas producen. Y el segundo elemento es recurrir a un mito que marque generaciones. Y qué mejor que María Magdalena. Que María Magdalena ha sido el gran mito, de unos grandes mitos del cristianismo. Entonces, cuando uno ve en ese trabajo que analizo tres videos, La Isla Bonita, Like a Prayer, que causó toda esta conmoción, y Judas, de Lady Gaga, pues ahí, por ejemplo, ese es el mito que ellas promueven, el de María Magdalena, utilizando la secularización. Entonces, cuando uno ve ese tránsito de las memorias, vemos a una María Magdalena que es la que dialoga a través de los evangelios apócrifos de tú a tú. ¿Con quién? Con los propios apóstoles. Es la María Magdalena que Jacobo de Vorágine, un arzobispo del siglo XIII, dice que después que murió Cristo se fue por Francia a expandir la palabra de Dios también. Es la María Magdalena que sabemos que se le asocia a la María Magdalena prostituta, pero María Magdalena la arrepentida. Es la María Magdalena que se convierte en un elemento común para la gente, porque es también la santa de perfumistas, de jardineros, de peluqueros, de gente común y corriente. Y es la María Magdalena como un ser sexual activo. Cuando uno toma, por ejemplo, a la Virgen María se ve como casi asexual, pero esta no es, esta es activa, está viva. Entonces todo eso es lo que ellas van recreando. Entonces el caso de Madonna, pues tenemos que es una María Magdalena encerrada en la Isla Bonita, que termina yéndose a bailar al mundo para después lanzarla en el segundo video, Like a Prayer, cuando viene en este caso, ¿a qué? A hacer justicia. Tiene en este caso un tipo de relación física con un alegado santo, pues evidentemente ahí causa una controversia. Y en caso de Lady Gaga, pues vamos a tener a una María Magdalena en tránsito por una Jerusalén moderna, con los 12 apóstoles subidos en motoras todos. Entonces, que es su propio análisis, su propia versión de una memoria, que entonces ellas van a ir adaptando. Y a mí me parece que entonces todo esto hay que verlo desde las ópticas de la recepción, porque cuando uno suma y resta, uno se da cuenta de que por lo menos para este trabajo cuando lo hice, ya para los años 2012-14, en ese momento dado se habían divulgado más de 500,000, por lo menos copias de esos 3 videos, que más de 500,000, que son más de 500,000 réplicas de ese mensaje o de esa forma de ellas analizar la memoria que llegan a distintos públicos. Esa es una de las cosas que hay que ver. Y un punto que a mí siempre me cautiva del asunto, porque las dos causaron controversia. El Vaticano se quejó muchísimo de Like a Prayer. Hubo gente que se comenzó a leer la letra al revés porque había versos satánicos en esas letras. Yo lo hice por si acaso, nunca encontré nada, pero bueno, esto vaya uno a saber. Y Lady Gaga, pues, ¿cuándo tira su video? ¿Cuándo lo lanza? ¿Cuándo lo publica? Días antes de comenzar Semana Santa. Entonces eso también para la iglesia estadounidense católica causa así controversia. A veces yo digo que las memorias son cortas, porque Wilson, el presidente, le declara la guerra a Alemania un Viernes Santo y fue aplaudido como casi un cruzado medieval. Pero el caso de Lady Gaga pues no corre la misma suerte. Y a fin de cuentas, dentro de todo esto, un poco redondeando esto, yo lo que encuentro es a dos mujeres altamente conservadoras, a pesar de todo lo que la gente pueda pensar, porque ellas no destruyen los símbolos cristianos. Ellas generan una autonomía del símbolo cristiano. Lo manejan, lo manipulan, lo usan a su conveniencia, pero nunca lo destruyen. Y seguramente, ilústreme, sí, seguramente el alcance y el poder que tenía ese video musical con respecto a la canción original, sí,
simple y llanamente la pieza musical y la interpretación que estas cantantes pudieran hacer de ella, llevaban esta historia a otro lugar. Claro, claro. Totalmente, vamos, superaba por mucho seguramente la letra de esas canciones Sí, y lo que se pretendía comunicar. Y lo comento porque es algo que usted posteriormente ha seguido trabajando. Pienso, por ejemplo, en la investigación que llevó a cabo a partir del video de Calle 13 en el sí. 2014 del aguante y toda la reflexión que hay ahí con respecto a la globalización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué me comenta sobre ese caso particular de Calle 13 y el Mira, aguante? es muy literal la letra, ¿sabes? Estamos aguantando todo en esta vida. Y ahí a mí lo que me pareció llamativo, más que de la letra, fue la forma en que visualmente se va a estar representando. Que de hecho, un comentario también dentro de los videos musicales, la técnica del zapping es maravillosa, de cómo estas imágenes van subiendo de nivel, cambian todo, y evidentemente van atadas a puentes musicales, todas estas cosas, que llega un momento dado que está tan organizado que hay una imagen que es la que se quiere que predomine, que es la que quede, que eso parte de el andamiaje, del montaje del videoclip. Pero en el caso de Calle 13, cuando uno analiza ese video, a mí me parece maravilloso porque está usando ese concepto de la localización. Ese concepto que vamos a ver lugares que son lugares o situaciones asimétricas, que son lugares locales, ¿verdad? Pero insertados en entornos mucho más globales. Pero hay un detalle, todas estas situaciones asimétricas mantienen sus cualidades, no se difuminan. Entonces uno puede establecer como hilos de lectura en cuanto a eso. El caso del aguante, pues nos está hablando, empieza pues una persona que se suicida, pero que entonces pasa al paraíso celta. El paraíso celta es un lugar donde estamos todos bien, no se va a sufrir. Y para colmo, pues qué mejor que entonces llevarlo al bar irlandés, también de tradición celta, donde a fuerza de cerveza todo el mundo va a estar contento. Pero la persona que se suicida, ¿qué encuentra allí? Se encuentra con todo este variopinto de personas, personajes, situaciones, que están también enmarcados en una triada entre lo político, lo económico y en este caso lo religioso. Todo lo que vio esta persona en el mundo que posiblemente la lleva a suicidarse es lo que se va a encontrar en el lado de allá. Las luchas entre las religiones, incluso todas las religiones contra el ateísmo, las luchas entre el capitalismo y el comunismo, como tal también, los dictadores. Y ahí entonces me parece que resulta brillante cuando, por ejemplo, ya el caso del continente americano, no aparece como esa Europa exótica como pintaban algunos artistas en los siglos XVII y XVIII, sino que es la América con sus propios contornos, a través de lo que viene a ser la lucha de las Malvinas, a través de lo que viene a ser Pinochet, también de los asuntos religiosos, también en ese asunto del cristianismo más que nada, las insuficiencias del cristianismo, entonces también se insertan en eso. Y al final, pues, ¿qué nos invita el video? Pues a darnos cuenta de que estamos aguantando en este mundo, pero seguiremos aguantando más que nada con el paso del tiempo. Mencionó el concepto de local, Sí, global y local a la vez, y evidentemente viene a mi mente el caso de Despacito, el sí, video que se filmó en La Perla, Daddy Yankee, Luis Fonsi, el boom que tuvo esto, ¿verdad? Desde una perspectiva, bueno, desde múltiples sí, sí, perspectivas, por ejemplo, la del turismo cultural. sí. El caso de Despacito, o sea, ¿a qué usted atribuye la popularidad y el arraigo que tuvo esa canción, ese video? Bueno, vamos a empezar primero por los propios cantantes, dos cantantes reconocidos, Luis Fonsi y Daddy Yankee, por supuesto, que es un poco el que acuña el término reggaetón en el año 94. Pero también lo que pasa es de que más allá de la parte de establecer una comunidad pues bastante idealizada, porque vamos a ver que eso es lo que se está presentando allí, la cosa es que recoge elementos muy cotidianos, muy cotidianos. Por ejemplo, una de las cosas que uno ve allí no hay las clásicas instituciones oficialistas. Hay religiosidad, pero no aparece la iglesia o las iglesias, por ejemplo. En este sentido, no aparecen, por ejemplo, representantes de la represión para mucha gente como vienen a ser los policías. Pero está la gente en esa camaradería local como tal así. Entonces lo que se va presentando más que nada es un rostro de un Puerto Rico pues un poco variado, que sí, está romantizado. Entonces este elemento de turismo cultural también hay que ver lo que no es una respuesta, que es una respuesta exclusivamente puertorriqueñista ni puertorriqueña. En el Caribe, en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, se ha dado ese despegue del turismo cultural, pero utilizando comunidades marginadas.
El video Despacito no es único, hay que insertarlo también en una serie de corrientes que se están dando. República Dominicana lleva años apostando por ese tipo de turismo. La Habana, dentro de sus limitaciones, como tal, también lo está haciendo. Cartagena de Indias, Ciudad de Panamá también. Entonces, lo que se va dando es como unos circuitos de fomentar a través de videos musicales el turismo, pero también las marginalidades y un tipo de turismo distinto. Y evidentemente eso atrae, porque también entonces dentro de esos circuitos de turismo, pues se apelan a otras cosas, la invitación a entrar al lugar, a comer en el sitio, a convivir con la gente. O a comprar propiedades ahí. Exactamente, que eso es otra. Pero entonces, que eso es uno de los puntos también que se da que definitivamente puede afectar desde la óptica de la gentrificación, claro que sí. Pero que, por ejemplo, lo llamativo, y esto es lo que quiero que quizás Despacito intenta tocar, en el resto del Caribe, en otros puntos del Caribe, ese turismo cultural no es por una multinacional, es por la gente del lugar. De hecho, hay una cita de uno de sus ensayos sobre estos temas que me llamó la atención. Decía usted que el reggaetón que recicla de otros lados le pone sazón musical propio y lo devuelve al mundo con un mensaje sobre nuestros presentes y sobre nuestras memorias en clave remediativa. La expresión de la remediación está asociada pues a varios teóricos estadounidenses, de Voltaire, Grusin, Rabineau, donde tenemos dos medios, al menos dos medios, pueden existir más de dos, que están en un diálogo y uno básicamente puede catapultar o absorber al otro. Entonces, pues evidentemente el reggaetón hay que verlo no solamente desde la óptica de los videos musicales, eso es una, pero últimamente el reggaetón se ha impulsado muchísimo con el streaming, que realmente es el medio que está reciclando esto, está buscando en este caso absorber y es el que está entonces desplazando a otras latitudes. Que dentro de esos medios el que predomine necesariamente técnicamente necesariamente no es el que catapulta la cosa cultural. Uno se inserta en el otro y, por ejemplo, vamos a ver, y en el caso de reggaetón, tomando el caso Bad Bunny más reciente como tal, Bad Bunny ha usado el streaming para moverse muchísimo. Por ejemplo, y doy un caso muy sencillo, que cosa más maravillosa que la yumpa cuando se hizo en la calle Loíza. Es a través de ese streaming, que es el medio que técnicamente predomina, es la cultura que promueve el video original. En el libro Puerto Rico y el Mundo, que Sí. usted editó junto a la compañera doctora Silvia Escurbelo, usted, ¿verdad?, atiende el fenómeno de Bad Bunny y digamos, lo investiga y lo mira desde ese marco conceptual de la remediación. ¿Qué pasa con Bad Bunny en esa obra que pronto saldrá al público y podrán disfrutar de la misma? Diría yo una conversación con este Bad Bunny. O sea, una conversación desde cómo relata nuestra sociedad, cómo la está relatando, cómo la está narrando, pero también cómo busca que la podamos entender. Yo cuando veo a Bad Bunny y manteniendo las distancias académicas y eso, como tal, una de las cosas que distingo es como me remite a ese concepto de Arcadio Díaz Quiñones sobre la memoria rota. Y me parece que y salvando las distancias evidentemente, Bad Bunny está hablando no de memorias rotas, es que son memorias que hay que ensamblar. Hay una generación completa, empezando por la de Bad Bunny, que desde su memoria también entonces hace una posmemoria, sobre todo con la generación anterior, que es la de los padres. Es la generación que crece al amparo de los 60, 70, 80 para acá, sobre todo 70 para acá. Han crecido en el mundo de la crisis, de la situación de crisis del país. La narrativa, por ejemplo, de mediados de los años 50, ya es una narrativa que no tiene mucho sentido para ellos, porque no es la narrativa del Puerto Rico, de este Puerto Rico estable, de progreso, según definido desde el Estado. Ese carácter incólume de Estado libre asociado también se ha ido. Y entonces ellos están en otro plano de ver a un Puerto Rico que definitivamente ellos necesitan ensamblar de otra manera y narrar de otra forma. Y por ejemplo, para que se entienda, entendernos nosotros, pero ¿qué otra cosa? Entendernos en el ambiente también de nuestro diálogo con el resto del mundo. El reggaetón puede entenderse entonces como otra manera de contar a Puerto Rico. Correcto, sí, correcto. Lo veo así. ¿No es excesivo plantear eso? Sí. Pregunto. No es excesivo porque es que ha habido otras formas de narrar Puerto Rico. Lo que pasa es que quizás
Aquí se rompe con los modelos oficialistas. Son nuevos héroes, que son héroes alternos, que no están buscando ser divinos. Yo me parece que están en eso. Es decir, que a estos músicos, perdona que le interrumpa, como Bad Bunny o Residente o Ricky Martin, hay que verlos como estos nuevos héroes, por ejemplo, ante la coyuntura de lo que ocurrió con la renuncia de Ricky Rosselló. Bueno, se convirtieron en agentes catalíticos para ellos, se convirtieron. ¿Pero por qué razón? Porque muchos de ellos, cuando uno viene a ver, tienen fundaciones, tienen proyectos con las distintas comunidades en Puerto Rico. Quizás no comulgan bien con todo el mundo. Residentes, sabemos todas las críticas que se da, pero desde esa propaganda que él hizo de que somos más, ¿qué era somos más? No es cantidad, es diversidad. Y es diversidad para darle visibilidad a unos sectores. Entonces, eso es lo que están buscando, porque las historias oficialistas pues nos han marcado por mucho tiempo y seguirán. Uno creció, yo crecí en esas historias oficialistas, pero entonces son las posibilidades nuevas de volver a narrar a este Puerto Rico con otras opciones. El asunto me parece que es marcadísimo de la afrodescendencia, que en muchos de estos videos, en mucha de la cultura urbana, la cultura del reggaetón se manifiesta. Sabemos, y yo creo que es más reconocido el mulataje que tenemos en este país, pero que tenga una visibilidad como le está teniendo. ¿Cuáles son los ritmos que, por ejemplo, Bad Bunny está trabajando? Además del reggaetón, el rap, todas estas cosas, hip hop para alguna gente. El trap. Pues, ¿qué otra cosa está haciendo? Está retomando estos ritmos populares desde la salsa, bomba, plena, pero no conversa con el vals, con la polka, con la mazurca, con la danza. O sea, que son bailes que, por ejemplo, en unos momentos dados de música más asociada a unos determinados grupos. Entonces, ahí entonces es una música muy ligada también al elemento afro, descendiente en este país. Y es una nueva forma de verlo. Un reconocimiento que entonces se manifiesta hasta en hábitos de modas, hasta la forma de que se camina, se habla. Entonces, que claro. O de cómo se asumen las identidades. Correcto, porque eso es otro elemento también ahí. Y entonces a mí me parece que, por ejemplo, cuando uno compara con otros cantantes o artistas de otras generaciones, hay una de las cosas que a mí me llama la atención porque otras generaciones apostaban por un tipo de establishment, de estructura, de que uno veía que era como un tipo de modelo de caja. O sea, que de caja y no en el mal sentido, sino que pues estaban organizados en este cuadro. Bad Bunny puede brincar ese cuadro, volver a entrar de nuevo, desplazarse, tomar de esto y cosas como esta. Por ejemplo, ese elemento de misoginia que se le asignó en un momento dado, que todavía lo tiene, el cariz misógino del reggaetón. Vamos a ver cómo eso se ha ido también difuminando, o por lo menos disfrazando, o por lo menos buscando otras formas de manifestarse. Bad Bunny, cuando hizo el video Yo Perreo Sola, donde asume el papel de una mujer. Claro, es un diálogo de mujer contra el asunto misógino del reggaetón. Tenemos el caso de Villano Antillano, que es otro elemento también, que ya va conformando otras identidades. Y amén del grupo de mujeres que ha entrado, como por ejemplo desde Becky G, Karol G, espero que no me haya equivocado con las letras, porque a veces me confundo con ella, Nati Natasha, por ejemplo, Rosalía en España también, y cómo no, la más icónica de las icónicas, Ivy Queen, que para colmo asume un epíteto muy de macho, la caballota. Entonces, que no es la yeguota, es la caballota. Es interesante cómo usted nos plantea, ¿verdad?, la manera de entender la historia del país desde esa perspectiva de la imagen, de los videos musicales. Muchas gracias por esta entrevista que nos concedió. Bueno, pues gracias a ustedes, bien, entonces. Claro que sí. Esto fue Historias Vivas.